Buen día a todos, a todas. Damos inicio a una nueva clase del módulo de desarrollo y la clase de hoy vamos a estar desarrollando un tema muy importante que tiene que ver con las estrategias de desarrollo que se han estado implementando en muchos países en desarrollo en los últimos 50 años y también que se han recomendado ciertas políticas por parte de lo que se llama el mainstream o la teoría neoclásica o ortodoxa, que de alguna manera fueron recomendando diferentes tipos de políticas para alentar el crecimiento económico, pero según los hechos estilizados, es decir, según eh, la performance de ciertas economías que han aplicado las recetas recomendadas, podríamos decir, por organismos internacionales prestigiosos, con gran cantidad de economistas, sociólogos, politólogos, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o la OCDE, o diferentes organismos que de alguna manera han estudiado, ¿no es cierto?, la capacidad de ciertos países en desarrollo para liberarse de la pobreza y empezar a emprender un sendero de crecimiento, han estado recomendando a muchos países ciertas políticas, pero a diferencia de otros países que no han aplicado este tipo de recomendaciones, parecería ser que la evidencia empírica muestra que no necesariamente aplicando las políticas recomendadas por el consenso de Washington o estos organismos multilaterales para cierto tipo de países no prosperaron como se esperaba, en tanto otro tipo de políticas más heterodoxas, podríamos decir, con otra orientación, en otro contexto, han resultado muy beneficiosas y que esto pone entonces como una cuestión bastante controversial, si efectivamente los países tienen que aplicar una política independiente de su contexto, independientemente de su estructura productiva, independientemente de su estructura política, o si no, más bien tienen que de alguna manera hacer su propio diagnóstico de crecimiento, ver cuáles son sus imperfecciones, si es una imperfección del mercado, si hay que modificar o aplicar ciertas políticas que mejoran la performance del mercado, o si no, tiene que ver con ciertas fallas del propio gobierno, es decir, a veces la configuración, regulaciones excesivas, eh, falta de inversión pública, pueden ser también restricciones al crecimiento. Por lo tanto, lo que vamos a ver en la clase de hoy es efectivamente este tema, ¿no? La relación que hay entre las instituciones, es decir, para llevar a cabo reformas, se necesitan de un cambio institucional. Y eso sí, parece que para el desarrollo económico es algo muy interesante, es decir, una economía que es pobre y se está subdesarrollando, está claro que tiene problemas, por lo tanto, ese diseño institucional, en el cual hace que esa economía performa de una manera muy pobre, tiene que ser reformada. Bueno, eso está muy claro. El tema es cómo, es decir, cómo reconfigurar institucionalmente esa economía para que dé un salto fuerte en el crecimiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es cómo se ha diferenciado un grupo de países, principalmente el sudeste asiático, algún país africano, también que han implementado ciertas políticas más heterodoxas
y cómo su performance ha sido bastante buena. Y otro grupo de países en el cual está América Latina, el consenso de Washington, no ha tenido los resultados esperados. Entonces, lo que podemos decir es que efectivamente queremos saber cuáles han sido las causales, ¿no? Si se observa por qué unos países han sido tan exitosos y otros no, y cuál sería el camino que el autor, Dani Rodrik, propone para no ir, ¿no es cierto?, ni de un lado extremo, como sería las políticas de consenso de Washington, y también tener en cuenta en qué contexto estos países, podríamos decir, exitosos, aplicaron estas políticas heterodoxas y si efectivamente eso se puede replicar a los demás países, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estos temas. Entonces, como habíamos dicho, lo que vamos a ver es qué tipos de políticas y qué instituciones son necesarias para el crecimiento económico. Siempre desde un punto de vista estilizado, es decir, vamos a ver qué han pasado, vamos a ver ejemplos de diferentes países y los resultados que han tenido, y luego va a haber una especie de resumen del autor en relación a qué es lo que dice la evidencia empírica sobre algo así como un manual de procedimiento para poder aplicar cierto tipo de políticas y modificar las instituciones económicas para destrabar, ¿no es cierto?, el pobre desempeño económico y definitivamente que un país pueda empezar a desarrollarse. Entonces, por un lado tenemos lo que hemos dicho, los principios económicos del neoclásicos o del mainstream, que bueno, son muy reconocidos, ¿no? Tener derecho de propiedad derecho de propiedades vigentes, es decir, que sean bien establecidos, liberalización comercial y de precios, también una competencia basada en el mercado, o sea, que realmente haya libre competencia, baja inflación y una deuda pública sostenible, ¿sí? Entonces, básicamente macroeconomía estable, podríamos decir, y cierta desregulación comercial y de precios. Sería más o menos los principios de la economía neoclásica, ¿no? Y por otro lado tenemos entonces las instituciones, que básicamente las instituciones son aquellos encargados de que efectivamente estos principios puedan desarrollarse, es decir, para, por ejemplo, tener derecho de propiedades establecidos, tiene que haber, por ejemplo, una institución que se llama la justicia, que efectivamente esté configurada de tal manera para que pueda cumplirse, ¿no es cierto?, el respeto de los derechos de propiedad, ¿no? O que si hay liberalización comercial, que efectivamente esto funcione o por lo tanto, o por ejemplo, si hay liberalización de precios, no haya ningún tipo de restricción institucional a eso, ¿sí? Entonces, como bien lo dice, son aquellos que ponen en práctica con eficiencia dichos principios, ¿no? Las instituciones son los marcos, que pueden ser también leyes, ¿no?, que permitan, por ejemplo, que haya libertad de competencia, ¿no? Pero acá hay una distinción importante, dice, no existe una correspondencia entre funciones que desempeñan las buenas instituciones y las formas que adopten tales instituciones. Es decir, esto es muy importante porque aquí hay una gran confusión, que va a decir el autor, en relación a cómo cómo las instituciones deben funcionar, ¿sí? Es decir, las formas que adoptan las instituciones es una cosa, mientras la función institucional es otra. Entonces, la función institucional, digamos, de alguna manera, le da, como bien la palabra lo dice, el para qué, ¿no? ¿Para qué tiene que, para qué existe esa institución?
Ahora, la forma que puede adoptar es muy variada, no hay una única forma en la cual la institución tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, esto es muy diverso, y aquí es donde muchas veces el consenso de Washington de alguna manera puso énfasis, como si la institución debía adoptar una sola forma. Por eso se conoció el consenso de Washington como una receta de cocina, ¿no? Había que implementar una manera por ejemplo, si uno tenía que mejorar la competencia, el consenso de Washington decía, hay una forma de hacerlo, ¿no? No hay otra. Y aquí lo que está diciendo para el autor es que son muchas las formas de lograrlo y hay muchos caminos de hacerlo. Por tanto, no hay que confundir esto. Entonces, por un lado tenemos las instituciones, ¿sí? Muy importantes para el funcionamiento o para desatar un crecimiento económico. Bueno, y el segundo, entonces, por un lado tenemos la parte institucional, y por otro lado, entonces, es esta distinción importante. Una cosa es, bueno, acá lo que necesitamos son políticas e instituciones para el crecimiento económico, pero no solo para detonar el crecimiento económico, es decir, una economía que se encuentra estancada o pobre o tiene un crecimiento económico nulo. Aquí no solo hay que pasar de un crecimiento nulo a un crecimiento positivo, del 2, 3, 4, 5% anual, sino que hay que sostenerlo, es decir, hay que, efectivamente, esto tiene que mantenerse por un periodo de tiempo largo. Largo no significa 3 o 4 años, sino décadas, ¿sí? La única manera que un país pueda salir del subdesarrollo al desarrollo, ¿no? Lo que vamos a ver son experiencias de países que han crecido por periodos de 40, 50 años. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de detonar el crecimiento económico como una cuestión de un periodo de una presidencia, ¿no? De 4 años, y luego volver al decrecimiento o al estancamiento. Es decir, eso no es detonar el crecimiento y desarrollar una economía, ¿no? Entonces son dos cosas y dos tareas diferentes. La primera requiere un rango de reformas limitadas, dice, y a veces no convencionales, que eviten gravar la capacidad institucional. Es decir, muchas veces para detonar el crecimiento no necesariamente hay que hacer una gran cantidad de reformas, sino un rango, es decir, a veces está limitado, ¿no? Con cierta cantidad de medidas, que es lo que dice muy importante, que evitan grabar la capacidad institucional, es decir, no necesariamente requiere una reforma de las instituciones muy grande y abarcativa. Pero la segunda, lo que es el sostenimiento del crecimiento económico, sí requiere un cambio institucional de tal manera de solidificar el crecimiento y hacerlo resistente a embates externos. ¿Sí? Lo bueno, dice, que esta infraestructura institucional no necesariamente debe constituirse de la noche a la mañana. Es decir, aquí el autor lo que está diciendo es que efectivamente hay dos cosas que hay que hacer para que un país pueda empezar a crecer. El primero es una cierta reformas económicas, que no son muchas y que no requiere un gran cambio institucional, por lo tanto esto es bueno, porque casi siempre los cambios institucionales son, en términos políticos, cruciales, ¿no? No es fácil cambiar el desempeño del mercado laboral, el desempeño del mercado crediticio, no es fácil cambiar el desempeño fiscal, ¿no? De un día para otro, no es fácil si hay que hacer reformas judiciales o reformas comerciales, ¿no es cierto? Requiere un cambio en el sistema político muy importante, que muchas veces eso tarda tiempo. Entonces, esto no necesariamente es necesario para en el corto plazo detonar el crecimiento. Ahora sí lo dicen en el largo plazo. Es decir, está claro que para sostenerlo efectivamente es necesario un cambio institucional que permita, de alguna manera, dice, hacerlo resistente a embates externos. Es decir, como estamos hablando de un crecimiento de 40, 50 años, está claro que en una década o en 2 décadas, probablemente ese modelo de crecimiento económico que detonó el crecimiento, que detonó ese crecimiento en ese momento, probablemente el mundo
cambie y necesita de flexibilidad institucional para adaptarse, ¿no? Porque la economía va cambiando notablemente. Pensemos hace 20, 25 años y nadie hablaba de esta economía tan digital, donde la inteligencia artificial está haciendo cada vez, eh, permeando y cambiando la estructura productiva, digamos, ¿no? Entonces, hoy una economía industrializada que no incorpore ciertos aspectos digitales, la digitalización de la industrialización o la inteligencia artificial probablemente empieza a quedarse rezagada, ¿no? Pero no es fácil porque hay que cambiar leyes, hay que cambiar muchas relaciones que pueden efectivamente ser complejas, ¿no? Pero requiere tiempo y esto es importante porque permite entonces que el país pueda darse ese debate interno para cambiarlo en el largo plazo. Miremos, por ejemplo, el desempeño entonces de los países a lo largo de el tiempo. Por ejemplo, podemos observar que desde los años, aquí son datos del Banco Mundial, si no recuerdo, son datos del Banco Mundial, en el eje tenemos el Producto Bruto Producto Bruto per cápita, ¿sí? El Producto Bruto per cápita en dólares. En el eje derecho sí tenemos los países de altos ingresos, ¿sí? Que en este caso es la OCDE, ¿sí? Los países más desarrollados, con alrededor de $40.000 de ingreso. Los demás países están en el lado izquierdo, ¿sí? Menos quién, Corea. Corea está en el lado derecho, por lo tanto hoy Corea, como ustedes pueden observar, que empezó con algo así como $5.000 de Producto Bruto Interno per cápita. Ahora su crecimiento fue tal, digamos, que es hoy un país desarrollado. Entonces, multiplicó por 14 su Producto Bruto Interno, como uno de los países más exitosos. China también es un caso porque está en el lado aquí, es el color naranja, y si bien hoy tiene un producto producto bruto per cápita bajo todavía, cerca de los $13.000 per cápita, sin embargo, ¿no es cierto?, multiplicó por 38 su Producto Bruto Interno per cápita desde los 70 hasta el año 2017. Luego que en 47 años multiplicó por 38 veces su Producto Bruto Interno. Y si nosotros observamos, como ustedes pueden ver aquí, Asia, ¿no?, que más o menos está muy parecido a esta isla que se llama Isla Mauricio, que tiene un Producto Bruto per cápita ligeramente por encima de los $15.000, también, ¿sí? Mejoró su performance notablemente, pero América Latina, como pueden ver, que es el amarillo, empezó con un producto cerca de los $5.000, ¿sí?, muy por encima de Asia, y a lo largo de casi 50 años su crecimiento ha sido muy bajo, tal es así, digamos, que los países del sudeste asiático que estamos viendo, su crecimiento fue 3 veces más rápido, el crecimiento de su Producto Bruto Interno per cápita, en relación a América Latina, que solamente tuvo un crecimiento de 1.4 veces el producto desde el principio de los 70, es decir, mientras que triplicó casi el Producto Bruto per cápita los países del sudeste asiático, solamente
duplicar, un poquito más que duplicó lo de América Latina, ¿no? Bueno, ni hablar el caso argentino, ¿no? Nuestro país, que es el de gris, que tiene también un producto, en 2017 estaba en los $10.000, está en el eje izquierdo, Argentina, fíjense, $10.000. En principio de 70 estábamos en algo así como los 6.000, 500, 7.000. Entonces, el incremento fue de 43% desde el año 70 al año 2017, o 0,8% de incremento del Producto Bruto per cápita, la mitad que América Latina. América Latina tuvo un crecimiento per cápita del 2%, Argentina tuvo menos de la mitad, ¿no? Entonces, nuestro país está claro que fue uno de los países que más se rezagó en muchos, comparativamente, no solo con los países de América Latina, sino con los países también del sudeste asiático, y con ciertos países exitosos, como son Corea del Sur, Isla Mauricio. Fíjense que Isla Mauricio casi que pasó de tener un ingreso per cápita de en el 75 a $2.000 a tener casi 16.000, ¿sí? O sea, 8 veces incrementó el Producto Bruto Interno per cápita. Islas Mauricios, dijimos China 38 veces, o Corea, es decir, hubo casos muy exitosos en el mundo, no así los países de América Latina, y menos en el caso de Argentina. Y entonces, como habíamos dicho, es, bueno, pero en la cuestión de reformas, eh, que los países de América Latina de alguna manera empezaron a implementar, principalmente en la década de los 90, donde una serie de recetas o recomendaciones de organismos multilaterales de crédito fue como llamado el Consenso de Washington, porque fue una serie de medidas que de alguna manera estaban bastante consensuadas, por eso dice consenso, o sea, había un grupo bastante amplio de economistas, más de sesgo neoclásico u ortodoxo, que decían, bueno, estas son las medidas que estos países de América Latina tienen que implementar, principalmente reformas institucionales, ¿sí? Estas reformas que son complejas, que hacen cambios drásticos en los funcionamientos de los mercados, y que se suponían que si estos países implementaban una serie de medidas estructurales, entonces estos países iban a poder empezar a entrar en la senda del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Este gráfico es un índice, ¿sí? Es un índice donde, por un lado, trata de ver cómo diferentes países de América Latina han implementado o no estas reformas del Consenso de Washington. Como ustedes pueden ver, desde la década del 80 hasta finales de los 90, el promedio regional, que es este punto que está acá, ¿sí? Este que está aquí, ha subido considerablemente, ¿no? Es decir, de 0,35 más o menos a casi 0,6, es decir, casi duplicó, ¿no? Su índice, o sea, un 75-80% subió el índice de reformas, por lo tanto, en promedio regional significa que estos países han avanzado, ¿no? En las reformas estructurales del Consenso de Washington. Y acá podemos ver ciertas particularidades, ¿no? Como por ejemplo, fíjense en que nuestro país, Argentina, que es este que está de este puntito negro, si bien no está muy nítido, pero fíjense en que Argentina lo duplicó, es decir, mejoró más que el promedio regional. De hecho, la puntuación de la Argentina es el segundo más alto del promedio. Por lo tanto, nuestro país, podríamos decir así,
Obviamente, fíjense que acá el índice salta cuando se dan las reformas más importantes, que fue en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Donde se realizan grandes reformas en las instituciones, da un salto y luego fíjense que se estancan, hubo ya mucho más reformas, pero bueno, fue un país entonces que el nuestro, donde más cumplió, digamos, el consenso de Washington. Pero en sí, podemos ver que la mayoría de los países de América Latina han seguido las reformas recomendadas. Esto es más o menos como un recuerda memoria, ¿no? Para decir los cambios que han implementado o el decálogo de las reformas, las primeras reformas que decía el consenso de Washington, principalmente hacían mucha énfasis en la disciplina fiscal, la orientación del gasto público, en la cuestión monetaria, la liberalización de las tasas de interés, el tema de los tipos de cambio, siempre hubo muchos tipos de cambio en los países y lo que trataba de que se unifique la liberalización comercial, la apertura de la inversión extranjera, mucha privatización y desregulación. Y luego hubo como una segunda tanda eh, de medidas de consenso de Washington que tenía que ver mucho más con las redes de seguridad social, la independencia de los bancos centrales, una apertura de la cuenta de capital, mucho combate a la corrupción, también se hizo mucho énfasis en la parte de la gobernanza corporativa y el combate a la corrupción, o sea, el desempeño del Estado. ¿Sí? No vamos a entrar, digamos, en cada una de estas, pero podríamos decir que eran, para que tengan una idea, cuáles eran los cambios institucionales que requería el consenso de Washington y que muchas de estas economías de América Latina entonces han observado en una gran proporción este tipo de cambios que de alguna manera se recomendaban para que pudieran estas economías empezar a crecer y desarrollarse. Ahora bien, aquí no se nota mucho bien, pero lo que vamos a ver ahora es el otro caso, ¿no? Habíamos dicho recién que en sí lo que, acá está en el título, el caso de las reformas en el este de Asia, entonces la idea de la clase de hoy es que podamos ver, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace para crecer, no? Porque, ¿cuáles son las políticas y las instituciones necesarias para el crecimiento económico? ¿Cómo una economía pasa de ser pobre y de bajo crecimiento a tener un alto crecimiento económico por décadas? ¿Qué cambios se necesitan? ¿Y qué tipo de políticas? ¿Sí? Esa sería la pregunta fundamental. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, por un lado, el caso del consenso de Washington o las recetas que venían del mainstream sobre hay que cumplir este tipo de políticas para crecer, pero por otro lado, lo que estamos comparando es casos de crecimiento económico muy altos, como Japón, China y las Mauricio, Corea del Sur, y ver qué tipo de políticas implementaron, ¿sí? Estos países. ¿Siguieron el consenso de Washington como América Latina o no? ¿O lo cumplieron en partes? ¿O hubo ciertas reformas que que hicieron el crecimiento económico, pero con modificaciones? ¿Se entiende? O sea, la idea es ver estos casos comparativos para efectivamente tener por lo menos alguna idea de cómo proceder, digamos, para un economista y poder estudiar una economía en particular, diagnosticarla y de alguna manera que tengan atrás sobre eso algún tipo de procedimiento de cómo hacer para que tener un diagnóstico apropiado y cierto tipo de reformas que hagan resurgir esa economía, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la experiencia comparada, ¿sí?
estamos mirando para atrás y ver qué es lo que hicieron cada una de estas economías para crecer o qué es lo que no hicieron esas otras economías para estancarse. Entonces, para el este de Asia, vamos a ver, por ejemplo, la reforma del derecho de propiedad. La idea era que los derechos de propiedad tienen que ser privados, impuestos por un Estado de Derecho, y las economías del este de Asia lo que hicieron fueron efectivamente que los derechos de propiedad pasaron a ser privados, pero las autoridades gubernamentales, dice, como el caso de Corea, estaban a veces por encima, ¿no?, de la ley, es decir, efectivamente había como un respeto de los derechos de propiedad privados, pero hasta cierto punto, ¿no? De alguna manera no era un Estado de derecho total. Entonces, fíjense en que efectivamente hubo algún cambio, pero mixto. El caso, por ejemplo, no vamos a ir uno por uno, pero ustedes lo pueden leer, pero lo bueno es mirar un par de ejemplos para que ustedes puedan observar que la esfera institucional se refiere a los cambios eh, necesarios para desatar el crecimiento económico en diferentes áreas. Por ejemplo, en el sistema financiero, lo que dice la idea convencional o el mainstream o el consenso de Washington es que se tiene que ser desregulado, ¿sí?, basado en valores y de libre entrada, es decir, básicamente tiene que ser un libre mercado de oferta y de demanda, donde el precio, digamos, sea el que asigne, ¿sí?, la cantidad de crédito, la cantidad de bancos que funcionen, ¿sí? Debe haber una supervisión prudencial a través de la vigilancia regulatoria, es decir, tiene que haber una regulación del sistema financiero prudencial. Entonces, esto es lo que dice el consenso de Washington. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron los países del sudeste asiático? Sí, estaba avanzado en bancos, pero la entrada, fíjense, estaba restringida. Entonces el gobierno controlaba la entrada de los bancos y muchas veces había empréstitos, o sea, préstamos directos, o sea, básicamente dirigidos. Y había una débil regulación formal. Por lo tanto, el tema de regulación era bastante débil, ¿no? Entonces, fíjense en que Asia, de alguna manera, hizo una reforma, pero no necesariamente una desregulación total, sino que la entrada a los bancos estaba controlada por el gobierno, ¿no? Y hasta el crédito de alguna manera tenía cierta dirigencia, ¿no? Se dirigía el crédito, una parte del crédito estaba dirigido por el gobierno. Vamos a la organización industrial, por ejemplo, ¿no? Cambios en la estructura industrial. Bueno, ¿qué dice el consenso de Washington? Bueno, tiene que haber mercados competitivos y descentralizados con estrictas reglas antimonopólicas, ¿no? Entonces, no a los monopolios, sí a la competencia libre y total. ¿Qué pasó en el sudeste asiático? No tanto, ¿no? Por ejemplo, hubo integración horizontal y vertical de la producción, por lo tanto, esto de las reglas antimonopólicas, no necesariamente, es decir, efectivamente había empresas que terminaban fusionándose cuando una era empresa proveedora de un insumo importante y la otra era su principal, ¿no?, comprador, muchas veces esto termina funcionándose. Por lo tanto, había una especie de cartelización, ¿no?, de ciertas ramas industriales, lo que va en contra de los mercados competitivos y descentralizados. Y todo esto, encima, ideado por el gobierno. Entonces, no necesariamente en la organización industrial se siguió esta directiva del consenso de Washington, ¿no? Este es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Japón, donde, si bien los mercados laborales, el consenso de Washington dice que tienen que ser descentralizados, desinstitucionalizados, y no tiene que haber instituciones como, por ejemplo, los sindicatos que medien, y tienen que ser flexibles en el sentido de que se pueda contratar y también echar libremente y con bajo costo, o sea, tiene que ser lo flexible para que los empresarios puedan efectivamente contratar y echar rápidamente sin ningún inconveniente. Sin embargo,
en Japón siguió un mercado laboral totalmente restringido, con empleo vitalicio, o sea, no había ningún tipo de flexibilidad, y sin embargo funcionó, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, y hay muchos más ejemplos aquí, mientras que de este lado el consenso de Washington dice que hay que hacer esto, que esto es lo mejor, lo que siguieron los países asiáticos no necesariamente fue seguir al pie del cañón, ¿no es cierto? Eh, la premisa de, que decía, por ejemplo, los flujos internacionales de capitales que tienen que ser prudentemente libres, prudentemente porque el consenso de Washington daba algún tipo de regulación de los capitales, pero tienen que ser libres, prudentemente, para decir, bueno, tienen que tener algún tipo de control, pero se dice que efectivamente tienen que entrar y salir libremente, mientras que, fíjense en que en lo que son los flujos internacionales de capital, estuvieron restringidos hasta la década del 90 en los países del sudeste asiático, es decir, no necesariamente los capitales internacionales eran tan primordiales y tan importantes para su desarrollo. Tal es así que hasta entre los 90 no había ninguna manera de entrar a estos mercados, ¿sí? Luego sí, efectivamente se empezó a liberalizar. Por eso pueden ver que efectivamente estos países que tuvieron éxitos hicieron sus propias políticas. Esto es lo primero que podemos sacar como conclusión. Vamos a ver un par de casos. Por ejemplo, el caso de China, ¿sí? Principalmente China en la década del 80, donde empezó con el gran crecimiento económico. Por ejemplo, el caso de China tenía un gran problema, tenía una agricultura con muy baja productividad. ¿Por qué? Bueno, porque tenía precios muy bajos que estaban controlados por el gobierno mediante entrega de cuotas. Es decir, el gobierno establecía el precio, que ese precio era muy bajo, y encima, de alguna manera, controlaba las cantidades, ya que le compraba cierta cantidad del cereal, del producto alimenticio, a cada uno de los agricultores. Entonces, casi que el gobierno era el único demandante de los agricultores con precios muy bajos. Entonces eso hacía que la productividad o la producción agrícola en China era realmente muy baja. Entonces, ¿cuál sería la lógica del consenso de Washington? Si aterrizaría un marciano en China en el año 78 y diría, yo soy un economista del consenso de Washington, entonces le voy a decir cómo tiene que hacer China para salir de esta trampa de muy baja productividad agrícola y encaminar el crecimiento de la agricultura con alta productividad. Bueno, hay baja productividad agrícola, el consenso de Washington diría hay que liberalizar los precios, que los precios sea la oferta y la demanda. Hay que incentivar la producción y para eso la tierra tiene que ser de los productores, o sea, por lo tanto tiene que haber una privatización de la tierra, son derechos de propiedades privados, mientras que aquí la tierra era básicamente del gobierno todavía. Hay muy pocos ingresos fiscales, entonces se requiere una reforma fiscal, porque efectivamente ya el gobierno va a dejar de lucrar, digamos, con comprar a precios muy bajos a los productores y venderlo más caro a los consumidores, ¿no? Esa es la fuente de ingresos fiscales del gobierno, entonces si esto va a dejar de ser controlado por el gobierno, tiene que haber una reforma fiscal porque tiene que haber una tributación eh, en otros en otras fuentes, ¿no? Ya esto no va a poder tributar más. Bueno, más, ¿no? Es decir, hay que reestructurar las empresas, por ejemplo, una reforma del sistema financiero, porque efectivamente, si hay una liberalización, muchos agricultores van a querer pedir crédito, pero si efectivamente el crédito está controlado también por el gobierno, nadie le va a dar crédito, ¿se entiende? Bueno, hay una situación de monopolio, porque aquí efectivamente el gobierno es el único que compra, por lo tanto tiene que haber una reforma, una liberalización comercial para que haya un juego libre de la oferta y la demanda, entonces aquí también tiene que haber liberalización comercial.
Fíjense en todas las reformas que de alguna manera está recomendando el consenso de Washington para el problema de la baja productividad agrícola. La pregunta es, ¿y qué hizo China? Vamos a ver qué hizo China. Bueno, China lo que hizo fue lo siguiente. En primer lugar, los agricultores dicen que pueden vender en el margen, en margen, es decir, por encima de la cuota que le compraba el gobierno, puede vender libremente. ¿Sí? Entonces, eso lo que permitió a los agricultores es, bueno, ustedes ahora van a poder vender su producción por encima de una cierta cantidad, de manera libre, en un mercado de oferta y demanda. Entonces, esto efectivamente le ha permitido a los agricultores darles incentivo a la producción y a la acumulación de riqueza. ¿Por qué? Porque ahora yo me puedo apropiar de cierta cantidad de producción que la puedo vender al precio que yo quiero y no al precio que me dice el gobierno. Entonces, como hay ahora un excedente económico, ese excedente económico puede transarse en un mercado a un precio absolutamente diferente, ¿sí? Precio mayor. Permite acumulación de riqueza e incremento de la producción. Entonces es importante porque el gobierno no es que liberalizó absolutamente todo, sino que le dio, o sea, la cuota que estaban obligados a entregar al Estado, la tenían que seguir entregando, pero le permitió comercializar el excedente. En relación al régimen de propiedad, que efectivamente en un régimen de propiedad de la tierra era público, ¿sí? Bueno, acá lo que hicieron una reforma llamada TBE o empresas municipales, es decir, empresas comunales, en el cual la propiedad eran de los gobiernos locales. ¿Sí? Pero se le reconocía a las familias su participación en la producción. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, las tierras no son de los productores, es de la comuna. Entonces, en función de la producción de cada una de las familias, se le retribuía su correspondiente ganancias en función de su producción. Por lo tanto, le daba a las familias la propiedad privada de los ingresos. La tierra no era de ellos, pero sí su trabajo, ¿no? El trabajo de las familias era efectivamente de ellos. Entonces, hubo un cambio de régimen, ¿no? Un régimen absolutamente comunista o socialista, digamos, de la propiedad, pasó como un régimen mixto, ¿no? Donde el gobierno seguía controlando la tierra, pero ya no controlaba la riqueza, ¿no? Que esta producía, que era efectivamente ya privada. Por eso, bueno, aquí permitió asegurar los derechos de propiedad, en tanto que los gobiernos locales tenían incentivos para crecer en las TV porque incrementaba su capital. Es decir, está claro que las tierras ahora empezaban a tener un mayor valor que antes, ¿no? Porque eran tierras que producían mucho más riqueza. Por lo tanto, se capitalizaba mucho más ahora los gobiernos porque tenían tierras que tenían mayor valor, por lo tanto, de alguna manera aumentaba su capital producto de esta reforma. Entonces, como ustedes pueden ver, en China hubo cambios muy importantes que no siguieron el famoso consenso de Washington, sino que hicieron cambios institucionales, pero adaptados, ¿no?, a su contexto, principalmente su contexto político, ¿no? Entonces, donde era un contexto de Estado comunista. Sin embargo, pudo hacer un mix entre la propiedad comunal, ¿no?, y la propiedad privada. Bueno, en el caso de Corea del Sur, también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la austeridad financiera, bueno, aquí hubo cambios también importantes en la cuestión financiera, es decir, en lugar de seguir el consenso de Washington que decía liberalización total del sistema financiero, tasa de interés libre, que los bancos puedan ingresar y competir entre ellos. Bueno, no fue así. La tasa de interés en Corea del Sur en su momento estuvo controlada, no fue una tasa de interés libre. Por lo tanto,
también se crearon incentivos en rentas dirigidas a los bancos para movilizar depósitos y monitorear a sus acreedores. Por lo tanto, de alguna manera, al tener una tasa de interés controlada, uno puede decir, bueno, entonces los bancos quebraron. No, fíjense en que había un sistema de incentivos para que los bancos puedan incentivar los depósitos y también que cuando den crédito, den un crédito a los mejores, ¿sí? Por eso le dio un incentivo para decir, si vos le das buenos créditos a la gente y encima tomás más depósitos, entonces vas a ganar más dinero. Pero era un mercado, o era un diseño institucional no de libre, de libertad o de descentralización total, ¿no? Interesante, digamos, y funcionó también. Bueno, en el caso de Taiwán y de Corea del Sur también, para incentivar la competencia plena de sus empresas mediante la liberalización, hicieron política industrial para estimular la inversión social lucrativa, por ejemplo, socializando el riesgo de inversión mediante garantías públicas. Esto es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cuando quieren incentivar la inversión privada, ¿no es cierto?, en ciertas actividades de mucho riesgo, y el Estado entonces puede ofrecer garantías públicas, ¿no? Las garantías públicas tienen que ver con cierta, podríamos decir, cierta devolución de la inversión en caso de que fracase, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera, las garantías obviamente siempre gatillan cuando un evento no ocurre, ¿no? Por ejemplo, uno quiere desarrollar una rama industrial y luego uno se puede encontrar con que efectivamente no hay tanta demanda, entonces las empresas quiebran, ¿no? Entonces las garantías públicas le dan esa capacidad de devolverle esa inversión a estas empresas en caso de que fallen. Bueno, efectivamente esto funcionó, hubo un aliento a la inversión privada, y el Estado, fíjense, que no tuvo que poner un peso, porque las garantías es eso, ¿no? Es solamente una promesa de responder cuando un evento suceda, ¿no? No tiene que poner dinero ahí el Estado. Y sin embargo, funcionó. Vamos a más casos, ¿sí? Estamos hablando entonces de casos de reformas institucionales exitosas de países que efectivamente no siguieron el consenso de Washington, pero sin embargo, de alguna manera, tuvieron que hacer, fíjense, reformas en diferentes ámbitos que sí el consenso de Washington decía hay que cambiar, ¿no? En este caso, fíjense, el sistema financiero, alentar la inversión privada mediante política industrial. Aquí en este caso fue dirigida por el Estado, pero lo hicieron con garantías públicas, ¿no? En el caso de China, con los cambios de derecho de propiedad, ¿no? Lo que estamos viendo son reformas institucionales que fíjense que se realizaron con reformas muy alejadas a lo que recomendaba el consenso de Washington. Bueno, como habíamos dicho, en el caso de Japón, ¿no es cierto?, donde hubo una organización del trabajo y redistribución de recursos de sectores avanzados a los sectores rezagados, ¿no? Y esto es muy importante porque esto lo que hacía que efectivamente haya un crecimiento, digamos, mucho más, lo llama horizontal, ¿no? Entonces, esto dice para paliar los problemas informativos y distributivos. Entonces, está claro que hay ciertos sectores de punta, y estos sectores de punta efectivamente contribuyeron o redistribuyeron riqueza a los sectores más rezagados, ¿no? Y esto es muy importante porque estos sectores rezagados pueden, por ejemplo, tener problemas de insuficiencia de capital, por ejemplo, ¿no? Donde al no tener, por ejemplo, un mercado desarrollado, un mercado de crédito desarrollado, pueden verse impedidos los mercados o los sectores rezagados del acceso al crédito. Entonces, estos sectores avanzados pueden contribuir con su capital a financiar estos sectores rezagados. Entonces, esto es una muy buena manera de organizar, digamos, la producción y redistribuir la renta.
En el caso de las Islas Mauricios, que habíamos visto, ¿no?, recién cómo había subido fuerte la Isla Mauricio su crecimiento per cápita de manera impresionante, de tener 3.000, 4.000 dólares per cápita a tener 16.000, o sea, cuadruplicar, eh, cuadruplicar su Producto Bruto Interno, ¿no? Una envidia de cualquiera. Bueno, ¿cómo hizo, por ejemplo, Mauricio? Mauricio creó lo que llama una zona de procesamiento de exportaciones. ¿Esto qué significa? Que hay una liberalización del comercio, pero solo dentro de una zona geográfica determinada. ¿Esto qué hacía principalmente? Bueno, obviamente que estas zonas de procesamiento muchas veces tienen beneficios impositivos, ¿no? Entonces, estos beneficios impositivos estaban obviamente dirigidos a alentar las exportaciones, pero eran solamente zonas determinadas, ¿no? Se evitó la liberalización de los sectores fuera de la zona, entonces solamente eran para los sectores económicos que estaban dentro de la zona de procesamiento de exportaciones, digamos. Entonces hubo un mix, porque la protección industrial siguió, digamos, ¿no? Hubo protección industrial, pero la combinaron con estos tipos de zonas de liberalización, donde ahí sí, en estas zonas uno podría, por ejemplo, importar ciertas cantidades de bienes para su procesamiento y exportación ulterior, digamos, ¿no? Fíjense que los sectores protegidos por el desarrollo de la ICE hubiera bloqueado la liberalización total del comercio, está claro que sí. Y para hacerlo, lo que ellos hicieron es un mercado laboral dual, ¿no? Eran las mujeres, obviamente, mujeres que tenían una remuneración mucho más baja que los hombres, trabajaban en estas zonas de procesamiento de exportaciones, mientras que los hombres trabajaban, podríamos decir, en el mercado protegido, ¿no?, de la sustitución de las importaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente que cuando hay un mercado protegido, hay puja distributiva, y esta puja distributiva hace que haya un aumento salarial. Si este aumento salarial se traslada a todo el mercado laboral, perjudica obviamente a la zona de procesamiento de exportación, ¿no? Entonces, lo que pasaba aquí era que efectivamente estos empresarios que estaban en la zona de procesamiento de exportaciones, con las mujeres trabajando aquí, no sentían los efectos, digamos, de las subas salariales de los mercados protegidos, digamos. Entonces, al tener dos mercados, ¿no?, partidos, pongamos las mujeres en la zona de procesamiento de exportaciones y los hombres en el modelo de sustitución de importaciones, tenían dos rangos salariales diferentes, entonces estas empresas podían ser muy competitivas y seguir exportando, sin tener que pagar aumento de salario. Entonces, fíjense que acá lo que hubo fue como una liberalización de ciertos sectores para las exportaciones, mientras se siguió con ciertos sectores protegidos que estaban fuera de las áreas de procesamiento, y por otro lado hubo un cambio en el mercado laboral, donde los hombres fueron los mercados protegidos de la CICI, mientras que las mujeres seguían en la zona de procesamiento, ¿no? Entonces hubo cambios en el mercado laboral y cambios en la liberalización comercial o del comercio exterior, ¿no? Pero de una manera muy particular y que funcionó, ¿no?, para el Isla Mauricio. Entonces, acá lo que vamos a ver, de alguna manera, muy rápidamente, porque es muy largo, aquí el autor lo que da son diferentes tipos de ejemplos de cambios institucionales, ¿no? Cambios institucionales u objetivos, ¿no?, por ejemplo, justicia distributiva y mitigación de la pobreza, ¿sí? Todos los objetivos son absolutamente nobles y queridos por cualquier economía, ¿sí? Y ciertos principios universales, ¿no?, o de qué manera, ¿no?, llevarlo a cabo. Dice, por ejemplo, los programas redistributivos deben dirigirse tan específicamente como sea posible a los beneficiarios, está claro, ¿no? Sí.
si hay una redistribución de riqueza, tienen que ser los que lo necesitan. Y también los programas redistributivos deben minimizar las distorsiones de los incentivos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere darle un subsidio al desempleo, tiene que ser por un tiempo determinado, el ingreso no tiene que ser el mismo que tenía no puede tener el mismo ingreso que tenía cuando trabajaba, porque efectivamente la persona va a decir entonces no trabajo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta eso, bueno, el tema es cómo se hace, ¿no? Estas es un poco las preguntas que tiene que hacerse un analista, porque la capacidad para hacer redistribución de la riqueza y mitigar la pobreza es muy amplia, fíjense. Los sistemas de pensiones deben ser públicos o privados, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tan progresivo debe ser el sistema fiscal, ¿no? ¿Cuánta progresividad? La organización de los mercados laborales, ¿no? ¿Qué tiene que ser? ¿Descentralización total, flexibilización total? ¿O tiene que ser institucionalizados, mediados por los sindicatos, ¿no? ¿Dónde tiene que intervenirse la distribución de la riqueza? A través del sistema educativo hay que dar más educación, hay que dar más acceso a la salud, hacerla gratis. No, es una cuestión crediticia, hay que darle más crédito. ¿No? O hay que bajar impuestos a los que menos tienen y subirlos a los que más tienen. ¿No? Fíjense que la manera de distribuir, ¿no? De hacer justicia distributiva son muy diversos, son muy heterogéneos, ¿no? Puede uno hacerlo a través de sistemas públicos o privados, puede tener más progresividad o no. Entonces, fíjense en que es muy variado, ¿no? La manera en la cual uno va a tener que realizar cambios institucionales en los diferentes ámbitos, ¿no? No hay una receta. Entonces, para hacer política social y redistribución de la riqueza, efectivamente, las reformas son muy variadas. Esto creo que es una de las cosas más importantes como lecciones que nos puede dar el crecimiento económico, ¿no? No hay una receta, sino que va a depender mucho de esto, ¿no? De cómo es el sistema educativo en ese país, cómo es el acceso al crédito en ese país, cómo funciona el mercado laboral, ¿no? O sea, y de qué manera se pueden cambiar, cómo es el sistema tributario. Fíjense en este caso, como objetivo de modificación, en este caso de la macroeconomía. Por ejemplo, bueno, ¿qué necesitamos? Y estabilidad macroeconómica y financiera. Está claro que sí, que eso es algo que toda economía que se quiera desarrollar y crecer es necesaria. Bueno, ¿y cuáles son los principios de una estabilidad macroeconómica y financiera? Y bueno, tres patas. Un dinero sano, o sea, básicamente una tasa de inflación muy baja, ¿no? Y que haya demanda de moneda local. Tiene que tener sostenibilidad fiscal, o sea, básicamente que la deuda pública sea pagable en relación a los ingresos nacionales, ¿no? Y tiene que ver con, puede haber déficit, sí, pero ese déficit tiene que ser de alguna manera tal que no crezca la deuda de manera que sea una bomba impagable. Y por otro, una cuestión muy importante que es la regulación financiera, ¿no? Está claro que los bancos toman riesgos al dar crédito, y esto tiene que ser supervisado porque efectivamente allí está el ahorro de la gente, ¿no? En los depósitos. Entonces efectivamente tiene que haber una supervisión porque bancos, un sistema financiero que tome riesgo excesivo puede efectivamente hacer peligrar el ahorro nacional. Pero ahora bien, para tener esta macroeconomía, ¿no? Sana, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, una pregunta. ¿El Banco Central tiene que ser 100% independiente? ¿50% independiente? ¿20% independiente? ¿Cuál es el régimen cambiario adecuado para este país? ¿Hay que hacer una dolarización total? ¿Hay que hacer una convertibilidad? ¿Tiene que haber un tipo de cambio libre total? ¿Tiene que haber una flotación controlada por el Banco Central? ¿O un tipo de cambio fijo que se ajuste de a poco? Bueno, fíjense en que hay muchas opciones, ¿no? Y así sucesivamente. La política fiscal, por ejemplo, tiene que ser una política fiscal sujeta a reglas, es decir,
bueno, la Constitución que diga la Constitución cuánto déficit fiscal máximo puede tener el país o no. Bueno, el aparato regulatorio del sistema financiero, ¿no es cierto? El tratamiento de las cuentas de capital, ¿no? Hacemos liberalización, cualquier capital extranjero puede entrar con tanta cantidad de dinero, puede irse y llevarse el dinero cuando quiere. Bueno, todo esto son el espacio amplísimo de reformas que un país puede decidir, ¿no? Entonces, no hay una receta que diga, no, es la dolarización, o no, es el tipo de cambio libre total, ¿no? O no, un país tiene que seguir reglas fiscales, ¿no? O tiene que haber una desregulación del sistema financiero. Dicen que es muy amplio la capacidad para un país de tomar ciertas decisiones en función de estos objetivos, ¿no? Entonces, otra vez nuevamente con otro ejemplo, en el caso macroeconómico, podemos observar que las respuestas a las preguntas son muy variadas y depende nuevamente de cada país. Bueno, acá le doy otro ejemplo más, igualmente le voy a dar para que ustedes lean el libro, pero siguen con los ejemplos. Vamos a ver entonces los casos. Estos son unos ejemplos de algunos casos de crecimiento económico. Fíjense en que hubo casos de crecimiento económico, estos son el año donde se desata el crecimiento económico, cómo el crecimiento económico era antes y cómo fue después, la tasa de crecimiento. Podemos ver, ¿no? Argentina, hubo un periodo importante en el año 63, que nos llevó más o menos hasta el año 70, en los 90 también, acá podemos ver Argentina, que tuvo un caso de despegue. Estos son episodios de rápido crecimiento, sería como el despegue, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Diferentes países, Israel, Uruguay, Chile, ¿no? Ecuador, Colombia. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que efectivamente, fíjense que Argentina aparece 2 veces, lo que podemos ver es que desatar el crecimiento económico, si bien no es sencillo, suele suceder, ¿no? Suele suceder. Entonces, está claro que en la primera parte del desatar el crecimiento económico no parecería ser una cuestión muy compleja, sino la cuestión más estructural y difícil es el mantenerlo. Que podemos ver otros casos, como la isla Mauricio y Corea, ¿no? Fíjense en la isla Mauricio, este es el Producto Bruto Interno per cápita en logaritmos, ¿sí? Bueno, podemos ver, obviamente, episodios fuertes de crecimiento económico en la década del 70, también aquí en los mediados de los 80 hasta los 90, y fíjense, en los 90 ya Mauricio cómo desató el crecimiento económico, 6%, 5%, 4% de crecimiento en las diferentes etapas. Corea, bueno, tuvo uno de los casos más renombrados de crecimiento económico, fue casi, digamos, imparable, nunca tuvo momentos, ¿no? Solo aquí la crisis de los tigres asiáticos, pero cómo pudo nuevamente volver. China, bueno, ya lo hemos visto China, esto acá le quedó corto porque si seguimos en la década del 2000, 2010, siguió como toda una locomotora imparable creciendo. Bueno, en otro caso, Botswana, también es un caso de crecimiento muy importante, fíjense aquí en la década del 70, 11% de crecimiento económico, impresionante. Bueno, tuvo casos, ¿no?, de crecimiento, fíjense aquí el caso de Brasil, también, que tuvo obviamente en la década del fines medianos, ¿no?, del 60 a los 70, un crecimiento muy importante, pero que luego, fíjense, no lo pudo sostener, ¿no? Entonces, un caso en el cual no pudo sostener el crecimiento. Acá desató el crecimiento económico, pero luego fíjense que fue del 1,3%, ¿no? Acá luego
fíjense la tasa de 6, 5, 11, ¿no? A diferencia de los casos exitosos, 4, 8, 4, Brasil no pudo. Igual que Pakistán, fíjense que Pakistán tuvo momentos de crecimiento fuerte, pero también de estancamiento, ¿no? Muy prolongado. Luego otro segundo episodio, pero luego se ralentizó de nuevo, ¿no? Son dos casos no exitosos, ¿no? También, fíjense en Corea y Colombia, perdón, Argelia y Colombia, ¿no? Crecimiento del 2% tenía, luego desató el crecimiento en el 4% y negativo luego del crecimiento económico, sí, también fue para atrás, no pudo sostenerlo, al igual que Colombia, que tuvo una etapa importante aquí en los 70, luego siguió creciendo, pero con una tasa casi parecida a la que tenía antes, ¿no? Entonces tenemos casos no exitosos y casos exitosos. ¿Qué entonces nos dice los hechos estilizados? Es decir, si nosotros hacemos un resumen como hemos hecho hasta ahora, de las políticas que aplicaron y las reformas institucionales que ocurrieron en los países que pudieron desatar el crecimiento económico y sostenerlo, como dijimos, Isla Mauricio, China, Japón, Botswana, Corea del Sur, Taiwán, que tuvieron crecimiento económico sostenido, o sea, que lo pudieron sostener, en relación a aquellos países como América Latina, vimos recién Brasil, Colombia, ¿no? Pakistán, Argelia, algunos países africanos y América Latina, que en ese sentido implementaron en cierta forma los cambios que sugería el consenso de Washington, y por lo que se está viendo las tasas de crecimiento económico no difieren o hasta son menores de las que había antes de implementar el consenso de Washington. Fíjense en Brasil, o en el caso de Colombia no hubo ningún efecto. Un poco el autor lo que propone entonces es alguna especie de conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los hechos? Lo primero que dice el autor es que, bueno, lo que se observa es que efectivamente los incrementos repentinos de crecimiento económico se asocian a un rango estrecho de política. Esto es algo, como podríamos decir, una buena noticia, ¿no? Habíamos visto recién, por ejemplo, nuestro caso, ¿no? Fíjense en que, recuerden, un dato muy duro, pero real. Somos el país, uno de los países que menos creció en los últimos 50 años, ¿no? Un caso, de alguna manera, de fracaso económico podría ser Argentina, prácticamente. Fíjense en que, comparado con cualquiera, somos los que menos crecimos. No crecimos ni lo que creció América Latina, y ni hablar lo que hizo Corea, China, o Isla Mauricio. Entonces, un caso de fracaso es el nuestro. Y sin embargo, fíjense que aún al ser un caso de fracaso, Argentina aparece, digamos, ¿no? En esta recopilación que hace el autor de episodios donde desata el crecimiento económico, ¿no? Hubo dos periodos donde hubo un crecimiento económico, ¿no? Que podíamos incorporar también la etapa 2003-2008, ¿no? Donde el crecimiento económico en promedio fue casi del 6,5-7% anual. Entonces, fíjense que hasta podríamos poner acá Argentina otra vez. Sin embargo, fíjense que no, el problema argentino es que no tenemos capacidad de hacer lo que se llama cambios institucionales que permitan mantener el crecimiento económico, ¿no? Luego esto se evapora rápidamente, ¿no? Y suceden sucesivas crisis. Entonces, esto efectivamente a nosotros no es familiar, porque efectivamente para desatar el crecimiento económico no necesariamente hay que hacer cambios de fondo, que son cambios muchas veces políticos, ¿no? Bueno, el caso de Corea del Sur, con el cambio de régimen político, básicamente un régimen dictatorial,
Sin embargo, este régimen dictatorial de alguna manera hizo reformas orientadas a diferentes tipos de mercados y funcionaron, ¿no? Entonces, lo bueno es que lo que se observa es que los países no necesitan un conjunto extenso de reformas institucionales para comenzar a crecer. Importante, para comenzar a crecer. ¿Sí? Entonces, un país que está muy por debajo de su potencial económico hace que movimientos moderados en la dirección correcta puede producir un gran provecho para el crecimiento económico. Es decir, países que están con recursos subutilizados, ¿no? Mal funcionamiento del mercado de crédito o ciertos excesivos impuestos, puede ser tipo de cambio que esté muy revaluado, ¿no? Entonces, con ciertos toques en diferentes sectores o ciertos sectores industriales que necesitan apoyo crediticio para crecer, ¿no? Entonces, ciertos cambios hace realmente incrementar el crecimiento económico muy rápidamente. Cambiando muy poquito, se crece rápido, ¿no? Eso sería, podríamos decir, el ejemplo. El segundo conclusión dice que las reformas políticas están asociadas con elementos de prácticas institucionales ortodoxas y heterodoxas. Bueno, acá es importante, ¿no? Entonces, acá es como un mix, dice el autor, porque se observó, dice, la mayoría de los países, crecimiento económico sostenido, tienen un sistema de gobernanza sólido. Entonces lo que dice es, bueno, ¿qué se observa en los países entonces exitosos? Bueno, porque hay ciertas cosas que cumplen. Por ejemplo, derecho de propiedades privados, sólidos, y que se cumple el respeto al derecho de propiedad. Tienen macroeconomía sana, ¿no? Tienen una competencia, un grado de competencia en los mercados bastante elevados, y los incentivos casi siempre los toman, están orientados al mercado. Si el mercado es el que dice cómo se reparte la riqueza y qué produce. Hay cierta intervención estatal, pero en estas cuestiones está claro que son condiciones necesarias. ¿Sí? Ahora bien, para llegar a estos, podríamos decir, a estas competencias, ¿no? Que tienen los países exitosos, ¿sí? Los países exitosos llegaron a tener derecho de propiedad bien establecidos, macroeconomía sana, cierto nivel de competencia y los incentivos orientados al mercado. Ahora, para llegar a eso, lo hicieron con reformas no ortodoxas. Esto es lo importante. Es decir, reformas no convencionales. No siguieron el formato del consenso de Washington, pero cumplieron, podríamos decir, lo que quería el consenso de Washington. El consenso de Washington quería que haya una macroeconomía sana, que los derechos de propiedad estén bien establecidos, que haya un nivel de competencia importante y que los incentivos, el qué producir, cómo producir, para qué producir, digamos, lo decida el mercado, no el Estado. Bueno, ¿eso lo cumplen los países que se desarrollaron? Sí. Ahora, no lo hicieron como dice el consenso de Washington. Bueno, lo hemos visto. Taiwán y Corea del Sur, ¿no? En ese sentido, para reformar su régimen comercial y eliminar su sesgo antiexportador, en lugar de liberalizar las importaciones, que es un poco lo que podría llegar a decir el consenso de Washington, dieron subsidio a la exportación. Entonces, para que haya más comercio, dijeron, bueno, nuestra salida es exportación. ¿No? Entonces, dijeron, mejor tengamos todavía ciertas prácticas comerciales restringidas, cuidemos de alguna manera cierta estructura industrial para desarrollarla internamente, pero lo que vamos a hacer es orientar la estructura industrial hacia las exportaciones. ¿No? Entonces, de esa manera, tenemos una salida exportadora y solucionamos nuestro problema, que era, primero, un desarrollo hacia el mercado interno. Lo hicieron a través no de la liberalización comercial, sino a través de los incentivos a la exportación. Y pudieron cumplir, entonces, con un régimen comercial más exportador. Singapur dice, para volverse más atractivo a la inversión extranjera directa, por ejemplo, hubo un fuerte impulso a la inversión pública en infraestructura. Entonces, esto hizo, la inversión fue pública, digamos. Sin embargo, esta inversión en infraestructura fue fundamental para que las empresas extranjeras decidan invertir en Singapur,
pero el que lo hizo fue, fíjense, el Estado, a través de una fuerte inversión en infraestructura pública, digamos. Entonces, no necesariamente Singapur de la noche a la mañana dijeron, abrimos nuestra economía a la inversión extranjera directa de manera libre, como diría el Consenso de Washington, ¿no? Lo hicieron a su manera. O Botswana también, fíjense, que tiene una de las economías más ejemplares en lo que es estabilidad macroeconómica y administración de su riqueza, porque tiene una fuente de riqueza muy grande como natural, que son la producción de diamantes. Así todo, teniendo una economía tan sana a nivel macroeconómico, tiene un nivel de gasto público muy elevado. Y funciona, y se desarrolla, y crece, y su macroeconomía es estable, y lo hacen con un fuerte gasto público, ¿no? Y no es incompatible. Entonces podemos observar que los países realizan reformas, obviamente, llegan a la estabilidad macroeconómica, como quiere el Consenso de Washington, o se abren en la inversión extranjera directa, como quiere el Consenso de Washington, o también alientan sus exportaciones, como dice el Consenso de Washington, pero no lo hacen con las recetas del Consenso de Washington. ¿Sí? Bueno, otro dato, o otra de las conclusiones importantes que deja, es que las variaciones institucionales no son transferibles. Esto es muy importante. Es decir, lo que hace un país no necesariamente funciona en el otro, ¿no? Por ejemplo, la política de dos vías de China difiere al gradualismo de la India, ¿no? Entonces, como India tuvo políticas más gradualistas, el proteccionismo comercial de Corea y Taiwán contrasta con la apertura comercial de Singapur y de Hong Kong. Es decir, Singapur y Hong Kong se desarrollaron como Corea y Taiwán. Corea y Taiwán hicieron proteccionismo comercial, pero Singapur y Hong Kong también se desarrollaron, pero no con proteccionismo comercial, sino con apertura comercial. ¿Sí? Pero lo que hicieron énfasis, ¿no? Es que, por ejemplo, Singapur hizo fuerte inversión en infraestructura pública, ¿no? Como habíamos visto recién. O como Corea y Taiwán, que protegieron sus empresas, pero dieron rienda suelta a las exportaciones. Entonces, fíjense que ninguna política que resultó de manera igual para todos, ¿no? Uno tuvieron proteccionismo, otro tuvieron apertura comercial. El uno funciona y el otro también, ¿no? Taiwán tuvo subsidio a sus políticas industriales mediante política fiscal, ¿no? Entonces, Taiwán, ellos incentivaron, hicieron política industrial y proteccionismo, pero con política fiscal, desgravaciones de impuestos, ¿no es cierto?, reducciones impositivas. Pero Corea no lo hizo a través de la política fiscal, sino lo hizo con créditos dirigidos, habíamos dicho, ¿no? La reforma financiera de Corea, con los bancos con tasa de interés controlada, créditos dirigidos, ¿no? De esa manera incentivó Corea la industrialización. Lo hizo por la política crediticia, no con la fiscal. Funcionó. Y Taiwán no lo hizo con la política crediticia, lo hizo con la política fiscal y también funcionó. ¿Sí? Entonces, no podemos copiar, es un poco lo que está diciendo los hechos, no se pueden copiar las políticas, se tienen que implementar en función de las necesidades de cada país. Y por último, era la clave, ¿no? Sostener el crecimiento es más difícil que detonarlo y se requiere una reforma institucional exhaustiva. Bueno, aquí es, podríamos decir, la clave de todo, ¿no? Es decir, el reformismo institucional requiere que la economía no puede quedarse dormida en los laureles, ¿no? No puede la economía decir, porque hemos crecido los últimos 4 años, esto significa que vamos a seguir creciendo en los próximos 40. No, necesariamente lo que hizo crecer los primeros 4 años significa que los próximos 4, 8 o 10 va a necesitar cambios importantes en la economía para sostener ese crecimiento. ¿Qué lo dice esto? Bueno, la experiencia.
Fíjense, América Latina y África son dos experiencias de crecimiento económico de corto plazo, que fue el consenso de Washington en los 90, donde a lo primero muchas economías de América Latina crecieron y luego se estancaron y hasta cayeron. Es necesario desarrollar instituciones que mantengan el dinamismo productivo y también sea resiliente a embates externos, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de esto, ¿no?, son la crisis asiática, ¿no? En el año 97, una crisis muy fuerte, la crisis financiera, y Indonesia fue uno de los países de los llamados tigres asiáticos donde se desenganchó del crecimiento económico, ¿no? Es decir, fue golpeado por la crisis financiera y no se pudo levantar, ¿no? Pero Corea sí, Corea lo pudo hacer, ¿no? ¿Cómo lo pudo hacer? Siguiendo modificando su economía. Esto significa que lo que te dio, ¿no?, ayer, lo que te dio las bases para el crecimiento, mañana probablemente no lo sea, ¿no? Y requiere de movilización de recursos y de acuerdos, ¿sí? Bueno, entonces, por último, el autor, un poco como le había dicho, propone, de alguna manera, a la luz de esta rica experiencia y hechos de que la propia historia económica, ¿no?, en base a experimentos lamentables, que son experimentos que se dan en la vida real, porque hay países que le va muy bien, pero hay países que lamentablemente se suben en la pobreza o en distribución del ingreso desigual, o sea, esto tiene repercusiones en la vida económica de las personas. Pero lo que dice el autor es, bueno, a partir, digamos, entonces de esta experiencia, recomienda de alguna manera pasos que deberían darse para desplegar una estrategia de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, lo primero que dice es, tiene que haber un diagnóstico del crecimiento bueno, es decir, no se puede errar en cuáles son las principales trabas que hacen que esa economía no crezca. Y de ahí es muy importante saber y dar con el clavo, es decir, no se puede, ¿no?, si uno va al médico, ¿no?, y el médico le erra en el diagnóstico, está claro que le va a dar una medicación que puede ser hasta que lo empeore, ¿no es cierto? O lo peor que puede hacer es que siga en la misma situación. Pero si no hay un diagnóstico adecuado, es imposible tomar las medidas necesarias para que el paciente se recupere. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tiene que primero diagnosticarse lo que se llaman las restricciones limitantes que nos quedan en el crecimiento económico. Y recuerden, importante, que estas restricciones pueden ser una, dos, tres, pero no necesariamente requiere cambios institucionales. En esta etapa es la más importante, pues la que desata el crecimiento, ¿no? Es decir, un problema de economía puede ser el costo de financiamiento es elevado, el rendimiento social de la inversión es bajo, ¿no? Es un problema, es que la tasa de inversión es muy baja porque la rentabilidad es muy baja. Hay lo que pasaba en China, los derechos de la propiedad o la propiabilidad de la riqueza es muy baja, por lo tanto, al no tener derechos de propiedades bien establecidos, nadie va a invertir porque nadie puede quedarse con su riqueza, que es lo que le pasaba en la reforma agraria de China, que pasaba este problema. Entonces, importante, ¿no?, saber cuál es la restricción. ¿Puede haber muchas? Sí, obviamente pueden ser varias, pero no van a ser 50 restricciones, no hay 1000 restricciones, son restricciones, podríamos decir, ¿no?, cuando uno va al médico es porque ya no va más, ¿no es cierto? Es decir, no va al médico diciéndole, me duele el tobillo, también me duele la pierna, me duele también la cabeza, me duele la muela, me duele el ojo, no va, ¿no? Si uno va al médico y dice, bueno, me duele la zona lumbar, bueno, me duele la zona lumbar y puede ser ciertas partes, o sea, a trazo grueso, una economía, por ejemplo aquí Brasil, un buen ejemplo, dice costo de financiamiento elevado y alta nivel de endeudamiento. Fíjense, dos partes, ¿no? Es decir, el problema es que la tasa de interés es muy alta, por lo tanto hay un problema de que
al tener una tasa de interés muy alta, no hay suficiente estímulo para la inversión, ¿no? Y también hay un alto nivel de endeudamiento. Es decir, las dos cosas, ¿no? El endeudamiento tiene que ver con que el Estado, ¿no? Aquí el Estado tiene una deuda pública muy alta, entonces el riesgo o la tasa de interés que paga el Estado brasileño es muy alto, de alguna manera se traslada al sector privado. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema, dice, y que es la falta de movilización de ahorro local, ¿no? Entonces, más ahorro local va a significar costos de financiamiento mucho más bajos, ¿no es cierto? Y va a desatar un mayor nivel crediticio. El Salvador, por ejemplo, ostenta una macroeconomía sana. No hay un problema macroeconómico como acá en Brasil, por ejemplo. Buenos derechos de propiedad, por ejemplo, pero bajo rendimiento social. Es decir, son bajas las oportunidades de nuevas inversiones, lo que hace poco atractivo el crecimiento, ¿no? Entonces aquí hay un problema de inversión, aunque no de inversión, sino un problema de El Salvador es que no hay actividades económicas rentables, ¿no? Es decir, le falta diversificación productiva, innovación del sector privado, ¿no? Buscar áreas nuevas que sean rentables. Puede tener muy linda macroeconomía, baja inflación, no hay déficit fiscal, ¿no? Los derechos de propiedad están bien establecidos, pero aquí lo que está faltando es creatividad e innovación, ¿no? Bueno, la segunda pata, diseñar políticas. Bueno, y acá es muy importante porque lo que dice es, ahora hay que ir, ¿no es cierto?, a arremangarse y a observar cuáles son las fallas de aquí. Porque puede haber fallas y distorsiones de mercado, es decir, puede haber problemas en el funcionamiento del mercado privado, ¿no? Entonces lo que hay que orientar es la política, o sea, la política que hay que, me refiero acá al diseño de la política, y orientar la política se requiere a la política pública, ¿no? O sea, la política, a la medida institucional que hay que tomar, ¿no? Entonces hay que orientarla a la fuente de distorsión, ¿no? Entonces, en caso de que la restricción al crecimiento es crediticia, y como resultado de poca competencia, entonces se deben reducir los impedimentos de la competencia bancaria, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, si hay un problema en el crecimiento económico, que tiene que ver con fallos en el mercado, por ejemplo, y que hay una poca competitividad del mercado crediticio, entonces efectivamente hay que hacer reformas institucionales que reduzcan los impedimentos a la entrada de nuevos bancos para que otorguen más créditos o tomen más depósitos o capten más depósitos y mejoren la asignación crediticia. Esto puede ser entonces una falla del mercado, pero puede haber también otra falla que dice el autor que se llaman fallas de gobierno. ¿Esto qué significa? Fallas principalmente por ciertas configuraciones o acciones del propio gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene altos impuestos, ¿no? Entonces, puede ser que los altos impuestos desincentiven a ciertos tipos de actividades muy importantes, que no se dinamicen por los altos impuestos, ¿no? Entonces, aquí el gobierno tiene que modificar no el mercado, sino su propia intervención bajando impuestos. O puede ser que la causa sea la insuficiencia de coordinación de inversiones, digamos, ¿no? Por ejemplo, ciertas inversiones insuficientes en ramas industriales y por lo tanto el Estado va a tener que intervenir con políticas industriales con el sector privado para coordinar inversiones, ¿no? Donde sin un Estado que garantice de alguna manera ciertas condiciones, las inversiones no van a venir. Entonces, si hay una cuestión de coordinación para inversión, entonces el Estado puede intervenir. Bueno, acá tenemos, ¿no?, los ejemplos para no nuevamente decir lo mismo, en las zonas del TPD de China, ¿no?, donde las comunidades locales eran las propietarias,
pero eran la propiedad en común, perdón, de las empresas, o sea, las empresas no eran privadas, eran de las comunidades, pero la solución, ¿no?, que encontró China es, en verdad, en lugar de darle los derechos de propiedad privada a las empresas para que haya inversión privada, lo que hizo China es entonces, como habíamos dicho, reconocerle el trabajo, o sea, la producción propia eh, a aquellos agropecuarios, a los productores agropecuarios que podían hacerse de manera privada con los frutos de su riqueza, no con el establecimiento de derechos de propiedad privada. ¿Por qué lo hizo China de esa manera? Que sería lo que decía el consenso de Washington. Principalmente por la ausencia de un sistema judicial independiente. Recuerden que eh, al tener un sistema judicial atado al poder político, es imposible ejercer el derecho a propiedad privada. Entonces, teniendo en cuenta esa restricción, ¿no?, de gobierno o restricción política, se optó por una solución subóptima, ¿no?, que fue no reconocerle la propiedad privada de las empresas a los agricultores, pero sí reconocerle la propiedad privada de los frutos de su trabajo. Entonces, efectivamente, los agricultores dijeron, si yo invierto, voy a obtener, recoger los frutos de mi trabajo, se me va a reconocer la propiedad privada de la riqueza, ¿no?, generada. Bueno, esto lo que hizo fue incentivar efectivamente la producción de una manera totalmente diferente a lo que diría el consenso de Washington, ¿no? Y por último, la institucionalización de la reforma, ¿no?, trabalengua. Pero que se llama institucionalizar las reformas, que es que sostener el crecimiento económico, dijimos que es más difícil que estimularlo. Entonces, para mantener el dinamismo, digamos, el aparato productivo en el tiempo, posiblemente se tenga que diversificar constantemente las actividades no tradicionales. Y esto es fundamental, ¿no? Pensemos si Corea del Sur, ¿sí?, hoy produce lo mismo que producía hace 50 años. Totalmente diferente es la actividad productiva de Corea del Sur, donde se le da mucho más énfasis a la ciencia y a la tecnología, ¿no? El mismo caso de China, ¿no? China pasó de una economía agrícola a una economía súper industrializada, con mano de obra barata, y hoy China es de los países que está a la vanguardia, por ejemplo, de la tecnología 5G o de inteligencia artificial. Dos áreas hoy que son innovadoras por parte nada más menos que China, que hace 50 años tenía problemas para producir arroz. Hoy produce tecnología 5G e inteligencia artificial. Fíjense entonces que lo que hizo China en su momento crecer, como fue la actividad industrial con mano de obra barata, hoy ya no crece más en base a ese diseño productivo. Entonces fue modificando constantemente su aparato productivo, porque para eso significa reformas y reformas y reformas para mantener ese crecimiento económico. Y por otro lado, ¿no?, esto no es una cuestión de que si es el sector público o el privado, sino que es ambos. Está claro que en las experiencias hubo un fuerte incentivo al sector privado, pero por reglas puestas por el sector público, ¿sí? Bueno, y por último, el fortalecimiento de las instituciones para la resolución de los conflictos, ¿sí? Las instituciones de participación democrática y el Estado de Derecho tiene que funcionar, tiene que haber mecanismos de protección social. Aquí es muy importante porque siempre la adopción de nueva tecnología crea distribución del ingreso muy desigual, desempleo en muchas ramas productivas, ¿no?, lo que significa que tiene que haber mecanismos institucionales de protección social para que estas
empresas que quiebran, personas que quedan desempleadas puedan readaptarse. Bueno, se crea conflicto distributivo porque efectivamente el crecimiento económico acelerado hace que muchas empresas creen muchísima riqueza y muchas empresas queden rezagadas, lo cual tiene que haber instituciones donde de alguna manera resuelvan este conflicto distributivo y no el conflicto distributivo se lleve puesto el crecimiento económico y lo desincentive, que muchas veces eso pasa en los países subdesarrollados, donde se pone mucho énfasis en la cuestión distributiva, cuando no crecen, ¿no? Vaya la redundancia. Y por otro, el colapso económico producto de una crisis externa, es decir, efectivamente las instituciones tienen que estar preparadas para diferentes crisis externas y saber cómo responder.